Con este objeto y este otro, se puede ejercer una actividad de la infancia de esas que se te quedan. Me gusta dibujar. Siempre dibujé. A veces más, a veces menos. Pero, en general dibujo. Por supuesto que no soy ilustrador, aunque sí diseñador gráfico, pero también debería aclarar que me dediqué más a la animación que al diseño. Hace unos años se me ocurrió hacer unas remeras o camisetas, para ponerme a prueba nomás. En esa época pedaleaba mucho, y era obvio que quería hacer algo con la temática del ciclismo. Entonces se me ocurrió hacer 3 propuestas. La idea era que el lenguaje de las ilustraciones sea bastante distinto. Una con un estilo vectorial, otra con un look de dibujo manual y la tercera, la protagonista de esta historia, quería que fuese con un estilo de tatuaje americano, aunque jamás había hecho, dibujado o diseñado un tatuaje. Fue uno de esos caprichos que a veces terminan saliendo un poco caros, pero bueno, se vendieron bastantes igual y creo que no perdí dinero. Quiero hacer una especie de análisis sobre por qué uno elige un producto. Cuando alguien compra algo, un objeto o lo que sea, es porque lo aprueba, porque le gusta. Y cuando se da el caso de que en ese objeto predomina la imagen, la persona que la creó o desarrolló esa imagen siente una especie de agradecimiento por esa aprobación. Pero a veces las cosas van un poco más allá con respecto a esa aprobación, y hacia ahí apunta esta historia. Un día, haciendo scroll en la sección Discovery de Instagram, veo mi imagen tatuada en la piel de una persona. Así, de la nada, internet me devolvía una imagen mía que había compartido hace como 5 años, pero esta vez impresa sobre la pierna de alguien. Y la sensación fue bastante extraña, porque la gente que trabaja con imágenes en general está acostumbrada a ver sus proyectos en carteles, envases, libros o en pantallas. Pero que alguien completamente desconocido elija una imagen tuya que encontró en internet para estamparla sobre la piel para que se quede ahí por un buen tiempo es algo que excede esa aprobación. Va un poco más allá y por ende el agradecimiento también. Por eso, gracias persona anónima que elegiste mi imagen para tatuarte. Si estás por ahí y llegas a ver este video, te mando un abrazo.